Bienvenidos todos los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesucristo. Acuérdense que Jesús ha sido la persona más importante que este mundo ha tenido. No hay ningún otro de los líderes mundiales que se le asemeje a Jesús. No le llegan ni siquiera a los tobillos. Desde que Él vino se empiezan a contar los años. Estamos en la era cristiana. Él hizo una revolución que cambió al mundo. El otro día habíamos aprendido dos cosas. Una, de que para Dios somos importantes, que alguno que pertenece a su reino y se pierde, Dios mueve cielo y tierra para encontrarlo. Y cuando lo encuentra, los ángeles de Dios hacen fiesta. Cuando una persona se arrepiente de su manera de vivir separado de Dios y se vuelve a Dios, hay una fiesta en el cielo. Los ángeles de Dios hacen fiesta por uno que se arrepintió y volvió a Dios. Dios quiere recuperarnos porque Él nos ha hecho a su imagen y semejanza y Él quiere que nosotros seamos sus amigos. Eso era con respecto a la oveja perdida, que tenía el pastor 100 ovejas, se le perdió una y la fue a buscar, dejó las 99 y recorrió el monte y buscó la casa y la encontró y se puso más contento con esa que se había perdido, que la encontró, que por las otras 99 que tenía. Después habíamos visto cómo hay que perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le dijo Pedro a Jesús, 7. Y Jesús le dijo, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre hay que perdonar. Cuando alguien pide perdón, hay que perdonar. Y hoy vamos a seguir hablando acerca del perdón. En el Evangelio de San Mateo, después de que Pedro le pregunta cuántas veces hay que perdonar, después Jesús relata una parábola, una historia acerca de una persona para enseñarnos una lección en nuestro sistema de vida. Y se llama la parábola del funcionario que no quiso perdonar. Jesús dice, por esto el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Acuérdense que el reino de Dios en la tierra es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios en la tierra, es decir, es como si fuera una nación dentro de las otras naciones. El reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Una persona que le debía de sus funcionarios, que le debía muchos millones, se lo presentaron. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. O sea que el rey, ese funcionario que le debía mucho dinero, ordenó que lo vendan como esclavo, y no solamente a él, sino a su esposa, a sus hijos y también todos sus bienes, para poder recuperar la deuda. Versículo 26 dice, el funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Ese funcionario se humilló, se arrodilló, le suplicó, le dijo que tuviera paciencia, que él iba a pagar todo lo que le debía. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Esta historia la contó Jesús para enseñarnos algo. Pero, acá está un pero, este pero siempre contradice las cosas. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. La misma situación. Él
se arrodilló y le pidió al rey que le perdonara y el rey le perdonó. Pero cuando salió en libertad, otro que le debía a él una pequeña cantidad le rogó, se puso de rodillas delante de él y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero él no tuvo paciencia, no tuvo misericordia, sino que lo agarró y lo pescó del cuello y lo metió preso en la cárcel para que le pagara la deuda. O sea, una contraposición a lo anterior. Dice, lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Dice, esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, ¿yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste? Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió, esa es la parábola. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Esto es una manera de cómo nos tenemos que comportar como iglesia, como sociedad. Si Dios nos perdonó a nosotros, que nosotros no podíamos ni siquiera hablar con Él, y Él acomodó la situación para que nosotros seamos libres de culpa de pecado, que fue la causa por la cual Jesús fue crucificado, ofrecido a Dios, el justo por nosotros los injustos, para que Dios nos pudiera mirar a nosotros como si nosotros no tuviéramos pecado. Él lo trató a Jesús como al pecado mismo. Y Jesús oró fervientemente y oró de tal manera que transpiraba sangre, pidiéndole a Dios que si era posible hacer la salvación de otra manera que lo hiciera, pero que si no, que se hiciera la voluntad de Dios. O sea, que Jesús no quería ir a la cruz, pero dijo, si no, que se haga tu voluntad. Y Dios dice que apartó de él su rostro y lo entregó a su suerte y dejó que hicieran con él lo que quisieran. Y él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser libres de culpa de pecado, para que Dios nos pueda perdonar, para que Dios nos pueda reacondicionar, para que podamos vivir en armonía con Él. ¿Y ahora qué? En nuestra convivencia con el resto. ¿Por qué nosotros no perdonamos de todo corazón a las personas las pequeñas cosas que nos hacen? ¿Por qué? Ustedes saben que Dios nos va a medir con la misma vara que nosotros medimos a los demás. Así que acá Jesús enseña que en el reino de Jesucristo tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás las ofensas que nos hacen. Y aquel que no perdona, si Dios nos perdonó la vida, ¿cómo no le vamos a perdonar a los otros las pequeñas cosas que nos hacen en nuestra convivencia todos los días? ¿Cómo no le vamos a perdonar? Así que miren lo importante que es el perdón. Y si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Así que es una condición. Así que yo les ruego a los cristianos que piensen, que mediten, que ellos creen que son salvos, que pertenecen a Dios, que el reino de los cielos les pertenece, que andan agarrados de la mano de Jesús y después no perdonan a los otros cuando le hacen una ofensa. Después no le perdonan. Y después está por ahí el dicho, el que me las hace me las paga. Y no es así. En la vida cristiana no es el que me las hace las paga. Tenemos que estar dispuestos a perdonar lo mismo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Porque ¿qué dice Jesús? Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. O sea, hay que perdonarlo de corazón. Bueno, espero que esta es una lección que nos enseña para nuestra convivencia como comunidad. Si no tenemos esa actitud, es un nido de gatos,
no anda la iglesia. Hay que perdonar de corazón a los demás. Y siempre nosotros como personas imperfectas, siempre vamos a hacer algo que vamos a ofender al otro. Y el otro tiene que estar dispuesto a mirarnos de una manera superior y perdonarnos de todo corazón. Si es que nos arrepentimos de haberlo ofendido, haberlo agraviado, porque la persona que no se arrepiente, Dios no le perdona, hay que arrepentirse, y borrón y cuenta nueva, lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, esta es una ley muy importante para poder vivir en armonía unos con los otros. Dios quiere que haya armonía, porque Dios bendice cuando la iglesia anda junta y en armonía, no en partidismo, no peleados como perro y gato. No que acá en los cultos nos adoramos a Dios y nos saludamos y nos abrazamos, y cuando salimos a la calle ni nos miramos y no pagamos nuestros compromisos y no nos saludamos y hablamos mal y somos chismosos, no. En el reino de Dios esas cosas no funcionan. Bueno, espero que Dios les ilumine y puedan estar dispuestos a obedecer lo que Jesús enseña para poder estar agarrados de la mano de Él todos los días de nuestra vida. Que Dios los bendiga y los cuide y los proteja.